El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:08 en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad Radio. Este fin de semana hice un brevísimo ejercicio matemático, pero también político, sobre los tiempos y el entorno que rodea el trámite de los proyectos de urgencia en materia económica que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La noche del viernes, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario que viene a ser el más controversial, el más mediatizado además, porque es en esa iniciativa en donde se incorporan una serie de normas que implicaría que, por ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos tengamos que contribuir con una parte de nuestros ingresos para paliar la crisis económica. La decisión de la Asamblea estuvo acompañada además de la incorporación sorpresiva de una disposición transitoria que daba cuenta de una facultad para que el Servicio de Rentas Internas pueda congelar cuentas bancarias o prohibir la enajenación de bienes como pasos previos a los juicios coactivos. Esto había sido alertado por el asambleísta César Roón del Partido Social Cristiano y quien integra la Comisión de Desarrollo Económico. Pese a esa alerta, el informe se votó y fue aprobado con 8 votos, 4 de Alianza País, 3 de la Revolución Ciudadana y 1 del denominado Badi. César Roón había anunciado, al igual que lo hicieron Guillermo Celi y Homero Castanier, Guillermo Celi asambleísta de Suma, Homero Castanier de Creo, que presentarían informes de minoría oponiéndose al informe de mayoría. Bueno, resulta que luego de que se alertó sobre la presencia de esta disposición transitoria, se armó todo un revolú, como se dice popularmente, un barullo, con mucha gente que protestó, que alertó sobre esto. Aparece un tuit de la Comisión de Desarrollo Económico negando que esa disposición haya estado incorporada, pero sí estaba incorporada y además en las actas y en las grabaciones figuraba que el tema efectivamente se incorporó dentro de la versión final. Lo que provocó que para la jornada del sábado se convoque para ayer domingo a la sesión de la comisión para reconsiderar la votación y volver a votar el informe ya sin esa disposición transitoria. Es más o menos lo que pasó este fin de semana. Pero además, el hecho de que lamentablemente el informe hubo que reconsiderarlo y recién ocurrió ayer, déjenme contarles que hasta esta hora, 7:10 de la mañana del lunes 11 de mayo, la sesión de pleno no ha sido convocada. Según conocí, el pleno será convocado para el miércoles, porque mañana martes será el primer debate del proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Y si vamos a el escenario del primer debate, que tomó 4 sesiones e intervinieron 102 asambleístas, la cosa se complica, además tiene sus complejidades porque los tiempos son muy cortos. La Asamblea debe resolver los 2 proyectos de ley urgentes en materia económica hasta el sábado 16 de mayo. ¿Alcanzará el tiempo? Le vamos a preguntar a César Roón, que ya nos acompaña, el asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días. Un gusto enorme a la distancia y un saludo especial a todos los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana. Muy bien, gracias. A ver, empiezo justamente por lo que señalé. Usted había alertado durante la sesión del viernes sobre la incorporación de esa disposición transitoria. Cuéntenos cómo se dio cuenta y qué implicaba esa transitoria. Mire, Fabricio, se leía el informe y los 13 asambleístas que estamos en la comisión escuchábamos el informe. Sin embargo, pues nadie escuchó, o están desatentos, o están durmiendo, no sé qué es lo que ocurre en la comisión últimamente, ¿no? Pero resulta que por arte de magia se incorporan artículos que no estaban en el debate de la comisión, artículos que no estaban en el informe presentado en la mañana antes del mediodía que se iba a tratar y votar en la tarde. Estas barbaridades, estas magias que se está mal acostumbrando la Comisión de Desarrollo Económico no pueden ocurrir. Y le recuerdo a los ecuatorianos que la semana pasada, antes del primer debate,
Incorporaron también, pues, por arte de magia, el artículo número 5, que establecía un impuesto del 2% a los bienes inmuebles. Ahora introducían esta transitoria 15ª, en la cual pues el SRI pasaba a ser un tribunal de inquisición que podía retener cuentas, no confiscar bienes, prohibir la salida del país a los ecuatorianos antes de iniciar acciones judiciales. Estas barbaridades jurídicas, estas aberraciones jurídicas, lejos de ayudar al Ecuador a estabilizarse, a que se genere confianza, que vengan los capitales, ahuyentan los capitales. Y nosotros no solo que no votamos por ese proyecto, sino que curiosamente es la primera vez en muchísimos años del Congreso de la República que el proyecto de minoría, el informe de minoría que se opone a todos estos impuestos y a estas irregularidades legales, está en el Pleno de la Asamblea Nacional desde el día sábado, cuando el proyecto que tiene que tratarse votado por mayoría hasta el día de hoy, como usted claramente lo manifiesta, Fabricio, no llega todavía a la Asamblea Nacional ni tampoco se convoca la sesión para tratar este tema en segundo debate. Creo que ha habido un manejo totalmente irresponsable, ilegal, y ya le voy a demostrar la ilegalidad, porque de acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa, una vez que se ha terminado el tratamiento de la ley y el debate, que fue el día viernes, se acabó, pues tenían que mandar el informe. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay trampa, porque hay irregularidades. Y luego, cuando hacen una nueva convocatoria para el día domingo, es la obligación, de acuerdo al artículo 28, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Legislativa, el secretario tiene que mandar la convocatoria con el texto de lo que se va a tratar en la reunión, es decir, con el texto de la reconsideración presentada por el asambleísta Bustamante. ¿Sabe qué texto usaron? El mismo texto del día viernes, del día 8, cumpliendo otra irregularidad que técnica y jurídicamente invalidaría el informe de la comisión. En eso estamos jugando. Y entonces ahí viene lo que usted manifiesta, los tiempos que están buscando que esto entre por el Ministerio de la Ley, que no se trate en la Asamblea Nacional. El problema es ¿Cómo que va a ser el manejo en la Asamblea Nacional? ¿Cómo va a ser el manejo que van a dar otra vez la palabra a 120 asambleístas para que se demore 5 días la discusión del informe? ¡Qué irresponsabilidad ante el país! Es que ese es el problema, asambleísta Ron. El problema es que, a ver, el común de los ciudadanos no va a entender, no vamos a entender el común de los ciudadanos estas discusiones tal vez de técnica parlamentaria que son importantes, ciertamente. Lo que usted anota es así, termina siendo importante. Mucha gente decía, ¿por qué no convocan inmediatamente? Porque claro, no todo el mundo sabe que una sesión de comisión debe ser convocada al menos con 24 horas de antelación y una sesión de pleno debe ser convocada al menos con 48 horas de antelación. A mí, ¿qué me preocupa? Que todo esto que ha pasado, a partir de la polémica generada la noche del viernes, que tomó el fin de semana hasta que finalmente ayer, después del mediodía, hubo la reconsideración. A mí me preocupa el tema de los plazos, porque resulta que mañana a las 5 de la tarde, no lo convocaron más temprano, resulta que a las 5 de la tarde va a sesionar el Pleno para conocer el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Yo no sé si alcance el tiempo para mañana mismo, martes, poder dar el paso al primer debate, cerrar el primer debate y votar. Yo dudo mucho que alcance el tiempo. Luego tenemos el miércoles, entendería que debería ser convocado el Pleno para tramitar en segundo debate la ley de apoyo humanitario para ese día. Yo no sé si va a alcanzar el tiempo porque les queda miércoles, jueves, viernes y sábado, el mismo tiempo que le va a quedar a la otra ley. Y si no toman una decisión hasta el sábado, hay el riesgo de que ambas leyes entren en vigencia como las envió originalmente el Ejecutivo por el Ministerio de la Ley. O sea, creo que se perdió demasiado tiempo para poder generar las convocatorias al Pleno de la Asamblea y debatir este tema, porque, insisto, y tomo la experiencia del primer debate, 4 sesiones, 102 legisladores de los 137, yo no tengo en mi cabeza una sesión o un tema que haya sido tan debatido o que haya motivado tal cantidad de intervenciones por parte de los legisladores. Quisiera su comentario sobre eso, asambleísta. Así es, Fabricio. Es lamentable. Es más lamentable. Siempre nos queda la duda de que estén jugando a que esto entre aprobado por el Ministerio de la Ley. La duda está ahí. Pero en todo caso, hoy están los proyectos. El uno está convocado para mañana a las 5 de la tarde. Ley que debe ser, lamentablemente, pues tiene que ser devuelta al Ejecutivo
para que el Ejecutivo reenvíe ese proyecto de manera regular, ordinaria a la Asamblea Nacional, para que las reformas a la estructura del Estado se hagan, pero se hagan bien hechas, sin apuro, porque se requiere hacer esas reformas no a través de un proyecto emergente económico, sino a través de un proyecto normal, regular, que pueda justamente hacer las reformas que se requieren en el Estado. Y el otro proyecto, sin duda, entrará recién el miércoles. Ya esto es cuestión de manejo del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a manejar? No creo que pueda dar la palabra, otra vez a 102 asambleístas. Porque además, Fabricio, déjeme decirle que la Asamblea tiene que hasta el 15 enviar el proyecto al Ejecutivo. El 16 se vence el plazo. Claro. Así es que el 15 se tiene que terminar la discusión en la Asamblea Nacional para que esté antes del 16 el proyecto en el Ejecutivo para el veto del Ejecutivo. Por lo tanto, pues si esto empieza el miércoles, lo único que hay es miércoles, jueves y viernes para terminar el tratamiento de la ley humanitaria, y también hay de martes a viernes el mismo tiempo para terminar el tratamiento de reforma a las finanzas públicas. Así es que veremos cómo van a manejar, no sabemos todavía, no ha llegado a la presidencia de la Asamblea este nuevo proyecto, este nuevo informe, no sabemos cuál es la convocatoria, a qué hora, qué día y cuál va a ser el manejo legislativo per se del tratamiento de las dos leyes. Correcto. Así es que estamos a la expectativa porque realmente los plazos son muy cortos, estamos dentro del plazo todavía dentro de la Asamblea. Sí, de acuerdo. Estamos dentro de los plazos, pero hay que tener un buen manejo legislativo. Sí, de acuerdo. Estamos dentro de los plazos, pero los plazos se acortan y usted sabe que esto es política y en política cualquier cosa puede suceder. A ver, ¿cuál es la diferencia del informe de minoría? Entiendo que usted, junto al asambleísta Guillermo Celi, los dos presentaron un informe de minoría. ¿Cuál es la diferencia de ese informe respecto del informe de mayoría de la comisión? Fabricio, hay una gran diferencia. Nosotros no estamos primero a favor de las ilegalidades jurídicas. Así que ahí nomás ya hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es el tema de los impuestos. No estamos de acuerdo con más impuestos. El Ecuador en la crisis que está no va a salir con más impuestos, ajustándole más el cinturón a los ecuatorianos. El Ecuador va a salir adelante al revés, liberando recursos, buscando líneas de crédito, ayudando a los emprendedores, a la pequeña industria, a la industria a salir adelante. Mire la noticia de hoy. Un gigante de Colombia, la empresa Avianca, empresa de aviación, se declara en bancarrota, se declara en quiebra. Esa es la situación de esta crisis. Entonces, ¿cómo entender que una situación de esta crisis tan severa tengamos que seguir haciendo grandes sacrificios, lo que va a llevar seguramente a que más gente se quede sin trabajo, a que más empresas se cierren? Porque lamentablemente en las circunstancias que estamos viviendo hoy, no hay crédito. Las operaciones de los bancos están cerradas. Las reestructuraciones que hace el sistema financiero nacional es a las obligaciones que están vigentes o que están vencidas, pero nuevos recursos para capital de trabajo, que es lo que más se necesita en el momento que estamos viviendo, no hay. Y por lo tanto, las empresas, las personas, para ver cómo nuevamente emprenden el trabajo, se ponen en marcha, tienen que ver de dónde se lo sacan. Entonces, esta situación, el ver de dónde se lo sacan, que no hay, ¿no? Imagínense tener que achicar más, sacándole plata, extrayéndole recursos a las personas y a las empresas. Por esa razón es que el gobierno nacional hasta el día de hoy, Fabricio, 11 de mayo, no llegan pues los recursos inmediatos que ofrecieron. No llegan pues las líneas de crédito especiales de los multilaterales al 2% para capital de trabajo. A ver, pero el gobierno, si me permite interrumpir, el gobierno la semana anterior hizo algunos anuncios que el Fondo Monetario ha aprobado una línea de crédito, que el Banco Mundial ha aprobado una línea de crédito, que la CAF ha aprobado una línea de crédito. Digamos, estos créditos fueron anunciados desde la semana anterior, el fin de semana, que supuestamente estos recursos, sí es verdad que les ha otorgado estos organismos internacionales. Al menos eso es lo que nos dice el gobierno, asambleísta Ron. Así es, el anuncio es correcto. Los propios organismos internacionales han manifestado que han aprobado estos créditos del Ecuador, pero yo no estoy hablando de los créditos aprobados. Yo estoy hablando de que los créditos inmediatos hasta el sol de hoy no llegan, todavía no llega nada. Por eso le decía que es fundamental que los créditos lleguen, que los mecanismos económicos financieros estén en el mercado, que esos créditos que vienen para
el desarrollo industrial productivo vengan al 2%, que dicen que vienen al 2%, no sean prestados más allá de un 5%, para que se permita pues el desarrollo agrícola, el desarrollo productivo, la microempresa, los pequeños negocios, porque si no, no vamos a salir. Así que el tema es complejo y ahí está la gran diferencia. Lo otro, otra diferencia que es inmensa. Para traer los capitales, se necesita primeramente que los capitales sean legales. Y segundo, los capitales que ya pagaron sus impuestos fuera del país puedan venir al Ecuador. Y el momento que se quieran ir, que se vayan sin pagar el impuesto a la salida de divisas. Si nosotros lograríamos pasar una medida de esta naturaleza, estaríamos generando una atracción para que vengan capitales lícitos al Ecuador que permitan esto que se necesita en el país el día de hoy, dinero para avanzar. Esta es una gran diferencia entre la ley presentada por la minoría con la ley de la mayoría, que lo único que está es ubicada sin pensar en otras cosas más en que cobrar más impuestos, en una situación que todos los que fueron a la comisión, trabajadores, empresarios, sector turístico, agricultores, exportadores, nadie está de acuerdo con la creación de más impuestos porque no tienen cómo pagar. Algunos de los internautas que están escuchando esta entrevista, la estamos haciendo vía nuestra señal de radio, obviamente, pero también transmitimos en simultáneo por Facebook Live. Pero algunos comentarios de la gente dice, ahora los socialcristianos se pretenden bajar de la camioneta porque en su momento tuvieron una alianza con el gobierno. Yo le he hecho esa pregunta en varias ocasiones a usted, asambleísta Ron, que ha tenido la gentileza siempre de atender nuestras invitaciones. Le vuelvo a preguntar en este momento, ¿hubo efectivamente una alianza del Partido Social Cristiano con el presidente Moreno? El Partido Social Cristiano no ha tenido alianza con nadie. Así se ha manejado en conciencia por el bienestar del país. Hemos apoyado todos los proyectos positivos de cambio, vengan de donde vengan. Hemos coincidido y hemos apoyado algunos proyectos del gobierno y de otros sectores políticos, sin sectarismo y sin pasiones por el bien del Ecuador. Nosotros no tenemos ningún acuerdo político con el gobierno. El acuerdo político con el gobierno está marcado desde el pasado mayo, cuando fuerzas como Creo, PIN, Badi y Alianza País se juntaron para hacer una mayoría legislativa, que es la que ha venido operando en el Ecuador todo este tiempo. El viernes parecería que la mayoría esa legislativa se ha roto, porque ya vi que Creo no votó por el proyecto de emergencia económica y que la nueva mayoría estaría dándose entre correísmo y morenismo. Así es la política, pero nosotros hemos mantenido nuestra línea, una línea clara, frontal, como lo hemos hecho ahora. No más impuestos porque no es la oportunidad ni la ocasión de generar más impuestos en el país. Es todo lo contrario, porque sí hay mecanismos económicos financieros. Planteamos uno de mercado a través de la bolsa, entregando a los contribuyentes un pagaré a la bolsa para ser descontada, para que se haga dinero en un sistema financiero de facilidad económica que le permita al Estado tener recursos y devolver a través de un abono tributario una nota de crédito que sea utilizada en el sistema financiero nacional para el pago de impuestos. Pero nada de esto se escucha. El gobierno ha perdido el músculo financiero y no hay ideas, lamentablemente. Solamente se quiere recaudar en una época de crisis donde ya la liquidez, dicho por la propia superintendenta de compañías en la comisión el viernes pasado, la liquidez promedio de las empresas ecuatorianas es de 37 días. Fabricio, hoy han pasado 60 días de confinamiento. ¿Qué significa eso? Que las empresas ecuatorianas en su promedio ya no tienen liquidez. No lo digo yo, lo dicen las autoridades. Por lo tanto, pues, si las empresas ecuatorianas no tienen liquidez, ¿cómo les vamos a seguir extrayendo dinero a las personas? Las personas y las empresas necesitan plata para pagar el alquiler, para pagar el colegio, para comer y para curarse. Así que esa es la situación compleja, donde el Ecuador ha sido un gran pagador de bonos, muy puntual, pero los recursos inmediatos ofrecidos hasta ahora llegan al país. Correcto. Finalmente, ustedes como Bloque Social Cristiano, la postura que usted nos está señalando es la postura de la bancada de no respaldar, no dar los 16 votos del Partido Social Cristiano a favor de los proyectos económicos urgentes del gobierno.
Así es, nosotros no vamos a votar por el proyecto de más impuestos, esa ha sido nuestra posición. Hemos presentado de manera seria y responsable, conjuntamente con SUMA, con Guillermo Celi, un proyecto de minoría, donde hay soluciones, donde hay una serie de mecanismos que se pueden tomar en cuenta, pero que lamentablemente no han sido acogidos. Ahí está, no estamos de acuerdo, la situación del país no es de extraerle más recursos ni a las personas ni a las empresas. Nuestra posición es clara y en el archivo de reforma a la ley de finanzas públicas, nosotros estamos por el archivo de esa ley, porque esa ley tiene que regresar de manera ordinaria para ser tratada las reformas estructurales del Estado, pero no de manera económica urgente, porque lamentablemente se está violentando la ley y la Constitución. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. Buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto. César Ron Hervas, asambleísta del Partido Social Cristiano y además miembro de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, está claro, al menos así lo ha expresado. Los 16 votos del Partido Social Cristiano no respaldarán los proyectos de urgencia en materia económica enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. De hecho, César Ron, conjuntamente con el legislador de Suma, Guillermo Celi, presentaron un informe de minoría. Insisto, a esta hora debo decirles que no hay todavía convocatoria a la sesión de pleno para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. ¿Hay tiempo? Sí, pero el tiempo es corto, hasta el sábado. El sábado finalizará el plazo para que la Asamblea se pronuncie por la aprobación o por la negación de los proyectos de urgencia económica. Si no hay un pronunciamiento de la Asamblea, entrarán automáticamente las propuestas originales del Ejecutivo en vigencia mediante decreto ley por el denominado Ministerio de la Ley. Así que se precisa que la Asamblea acelere el paso en el curso de esta semana. 7:28 en A Primera Hora.